Gracias a todos por acompañarnos. En nombre de SPOL queremos agradecerles su presencia a esta pequeña rueda de prensa que busca justamente acercar el conocimiento de la academia a la sociedad en general a través de ustedes, los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Bueno, en los últimos meses Ecuador ha experimentado condiciones climáticas extremas que han afectado sin duda alguna a distintos sectores, ¿verdad? Entonces hoy 3 de nuestros expertos compartirán información clave sobre los efectos del invierno que estamos experimentando. Nos acompaña el máster Jonathan Cedeño, la doctora Ambrel Pilar Cornejo y el doctor Franklin Ormaza, expertos, como mencionaba, de SPOL, de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, y que gentilmente pues, nos van un poco a poner en contexto sobre 3 temas principales: las características oceanoatmosféricas del invierno 2025, las inundaciones y gestión de riesgo, y también los aguajes de acción ciudadana. Cada uno de los 3 ponentes de hoy pues, van a compartirnos su expertise en cuanto a este tema. Una vez desarrolladas muy brevemente sus exposiciones para poner en contexto, tendremos un espacio de preguntas-respuestas que gentilmente ellos nos van a participar. Entonces vamos a dar paso primero al máster Jonathan Cedeño para que sea el que nos comparta pues, un poco sobre las características que estamos viviendo oceano-atmosféricas de este invierno 2025. Adelante, por favor. Muy buenos días. Y bueno, lo que estamos viviendo actualmente durante este invierno 2025 es una condición de precipitaciones que se cataloga como muy lluviosa en toda la costa ecuatoriana. Esto, por ejemplo, lo podemos denotar con lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil. Hemos tenido un febrero muy lluvioso. El febrero de 2025 ya es catalogado como el tercer febrero más lluvioso de los últimos 45 años, solamente superado por lo que pasó en 97 y en el 98. Y la condición en marzo y abril ha sido lluviosa también. En el mes de marzo ha habido un superávit de cerca del 60%, y en lo que va de abril estamos con los acumulados de precipitación hasta el 2 de abril, y hay un superávit de hasta el 30% respecto al promedio del mes. Y esto se debe principalmente a cómo el océano ha tenido o ha mostrado sus temperaturas. Son condiciones muy cálidas, hay hasta anomalías de 2 grados Celsius, y en términos absolutos hay temperaturas mayores a 27.5, lo cual predispone a condiciones muy lluviosas en conjunto con la atmósfera. Esto lo podemos ver tanto en cómo la temperatura superficial del mar está presente en nuestras costas, y también en la estación oceanográfica del Pelado de SNI SPOL, que ha presentado características muy cálidas en los 10 primeros metros hacia finales de febrero y comienzos de marzo, también con temperaturas mayores a 27.5. Esto es como la introducción a lo que ha sido la estación invernal del presente año. Mis colegas también van a comentar otros temas complementarios, como son las inundaciones y los riesgos, y también los aguajes y la acción ciudadana. Buenos días con todos. Algo que es importante, porque a veces no se entiende, son cuáles son los pasos o procesos que tiene que tener la gestión de riesgo. Y esto es importante porque estamos ante eventos recurrentes y siempre estamos con los mismos problemas, ¿no? Cambiamos tal vez el lugar, algunas ciudades han tenido acciones positivas y han reducido el riesgo en sus localidades, pero seguimos viendo problemas. Y entonces nosotros tenemos que pensar que tenemos que primero conocer el riesgo, y esa es parte de lo que hacemos en la academia. Nosotros estudiamos las amenazas y podemos dar información al respecto, como lo hacemos todos los meses de manera recurrente con el comité ERFE en el caso de inundaciones y sequías, y cuando estos eventos se suscitan, pues hay una frecuencia mayor en el tema de reuniones para informar a todas las autoridades de lo que está pasando y que se puedan tomar medidas. Entonces esa es una parte importante, pero cuando ya conocemos la amenaza, tenemos ahora que valorar el riesgo, y es cómo están nuestras poblaciones y nuestras actividades socioeconómicas, porque no es solamente la población, es cómo está el sector agrícola, cómo está el sector pesca, cómo está el sector salud, que incide a su vez en todos los aspectos sociales y económicos, cómo están las vías que nos permiten el transporte de alimentos y de productos de exportación. Entonces, cuando ya llegamos a eso, es cuando nosotros ya estamos en prevención del riesgo, porque ya sabemos qué es lo que puede pasar. Estos mapas que llamamos mapas calientes de dónde podemos tener problemas. Entonces, con eso ya debemos actuar.
Y lo importante es que hay otras fases, como es preparar la respuesta, responder, preparar la recuperación post-desastre y el post-desastre. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que estar conscientes de que por cada dólar que nosotros invertimos en las fases de prevención del riesgo, que están en reducción y en mitigación, por cada dólar nos ahorraríamos $15 en la fase de reconstrucción. Es decir, que si yo invierto $1 en una vía, invierto $100 millones en una vía, me voy a estar ahorrando, ¿qué cantidad? 15%, $1.500 millones. Es una cantidad realmente grande. Entonces, eso es importante. Y lo otro es que si nosotros cuando construimos lo hacemos pensando en lo que puede pasar en el territorio, también vamos a reducir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el tiempo estamos solamente en la última parte, en la intermedia, respuesta entre emergencias y desastres. Y yo creo que ya en el país tenemos suficiente información y aquí en la academia estamos siempre abiertos a proporcionar esto. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí yo solo he traído 2 láminas. La lámina de la izquierda dice susceptibilidad a inundaciones por población afectada. Esto es los lugares donde hay población que va a estar afectada en función de datos del censo del 2022. Y la de la derecha, como ejemplo, es susceptibilidad de inundaciones en zonas agrícolas. Entonces tenemos esos puntos calientes donde vamos a tener problemas. Las autoridades nacionales, las autoridades locales, alcaldías y prefecturas deberían enfocarse en trabajar en el mediano y en el largo plazo en proporcionar herramientas para ir reduciendo el riesgo de desastres en sus zonas. Entonces tenemos la información, tenemos que actuar para reducir el riesgo de desastres y evitar los impactos que vemos ahora. Estamos llegando a impactos similares a los de las inundaciones del 2012. Tenemos áreas agrícolas afectadas, tenemos ciudades afectadas, tenemos población afectada y lo que pasa es que las consecuencias son de largo plazo porque luego está el proceso de reconstrucción, están los temas de salud, las enfermedades que saltan siempre como son el dengue, las diarreicas por la mala calidad del agua potable, el tema de leptospirosis porque en las zonas inundadas hay animales que nos pasan estas enfermedades. Entonces, ya conocemos los problemas, debemos de estar preparados y debemos ver qué hacemos para reducir estos riesgos. Gracias. Bueno, buenos días, gracias por su asistencia. Mareas, aguajes, mareas exige, inundaciones por aguajes, muerte por aguaje, erosión por aguaje. Cada mes tenemos 2 aguajes en el país, en unos lugares más altos y en otros lugares menos altos. Los aguajes, las mareas, no es cosa nueva. Ya Plinio, el griego, 400 años antes de Cristo, nos hablaba del aguaje. Piteas nos hablaba del aguaje. Inclusive artistas nos hablan de la marea. Leonardo da Vinci decía que el mar respiraba y cada vez que inhalaba subía la marea y cada vez que exhalaba era la marea baja. Isaac Newton finalmente determinó científicamente cómo se trabajan las mareas, por qué son las mareas, y determinó que la marea era obviamente por atracción gravitacional, básicamente de la luna y del sol, principalmente la luna. El sol también ejerce. Y eso no cambia. Nosotros estamos asociados a la luna y al sol toda la vida y todavía lo hemos estado asociados. Sin embargo, hay momentos en que la atracción es mayor. ¿Qué momentos es mayor la atracción? En los meses de enero, febrero, marzo y abril. Es decir, ahí tendremos las mareas más altas, justo cuando tenemos el tema de las lluvias, ¿no? Y el mes más alto, el mes de mayor atracción de la luna y el sol es enero. El 4 de enero, por los próximos 120 años, va a ser el 4 de enero donde tengamos la mayor marea, ¿sí? Entonces, no nos debe sorprender. Nosotros aquí en SPOL advertimos a la sociedad de cuándo va a ocurrir la marea. El próximo domingo de Ramos, 13 tenemos el pico, porque la marea no es que es un pico, ¿no? Es una onda que sube, llega a un pico el día 13 de abril, el Domingo Santo y las elecciones va a haber el pico.
¿ya? Y de ahí comienza otra vez a bajar, y así sucesivamente. La sociedad, la gente debe saber, y creo que uno de los grandes problemas es que la sociedad, el individuo, la familia, el barrio no está respondiendo adecuadamente a las situaciones. Por ejemplo, había una materia que se llamaba lugar natal, creo que era, donde a los estudiantes chiquitos de las escuelas los llevaban a pasear por Guayaquil y les decía, aquí está el palacio, aquí está como es el de Injusticia, aquí está como es la alcaldía, aquí está el malecón. A todos. Yo me eduqué en una escuela como es bien humilde, de fe y alegría, y nos llevaban en el bus, bueno, eran otros tiempos, nos llevaban en el bus a pasear, y aprendimos, créanme, yo aprendí ahí lo de la marea, y nos enseñaban que aquí se inundaba, que no se inundaba, y ya intuían. Hoy en día los chicos no conocen Guayaquil, no saben dónde queda, creo ni siquiera cómo es el Palacio de Gobierno o el municipio. En fin, bueno, son cosas que hay que cambiar. O sea, la sociedad necesita cambio, el individuo necesita cambio. Y nosotros tenemos que ser más condescendientes con el medio ambiente. No sé, eso era por ahora. Gracias. Muy bien, agradecemos a nuestros destacados profesores e investigadores de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar que nos han acercado esta información importante que sabemos les va a servir a ustedes como medios para informar de manera clara y precisa todas estas particularidades de este fuerte invierno que estamos viviendo. Ahora queremos abrir el espacio a las preguntas. Tenemos algunos compañeros de los medios, si por favor podrían indicarnos, primero presentándose y luego pues, dirigiendo la pregunta para alguno de nuestros expertos. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que, no conozco en detalle, pero creo como es que los municipios en general no consideran a la marea como parte no entra dentro de la planificación de las ciudades o de los pueblos o de las playas. Usted va a las playas, porque ahí también hay la marea, ¿sí? También usted ve cómo se construye sobre la playa, casi sobre el mar, y eso obviamente va a afectar. Yo no creo que estemos utilizando, y esa información de las mareas, repito, está disponible en cualquier lado. Usted mismo en su teléfono abre ahorita Marea Guayaquil y le dan la marea. No es historia escondida. Entonces, pero creo que las autoridades y también la ciudadanía nos ayuda a comer al tema. Y vamos a seguir teniendo los problemas de aguaje en Guayaquil, especialmente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, que coincide, repito, con la lluvia, lo cual suma a la altura de la columna de agua y por ende a las inundaciones. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Una es tomar en cuenta el crecimiento de la población y cuando se desarrollan nuevas urbanizaciones o conjuntos habitacionales, hay que tomar en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta cómo está la ciudad y cuál es la relación de la exposición frente a lo que tiene, en la necesidad de drenajes y todo. Pero la otra también va por el tema de ordenanzas y el tema de cambiar a nivel nacional las normas de construcción. Entonces, el MIDUBI, que es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, podría elaborar una política nacional relacionada con estos temas de cambio climático donde se puedan incrementar el tamaño
de los diferentes sistemas de drenaje en función de proyecciones climáticas. Porque si yo como alcalde cojo esa proyección que se la damos nosotros, por ejemplo, aquí en ESPOL, me van a decir, bueno, pero la norma dice que construyo para el promedio o para unos periodos de retorno X, Y, Z, y la proyección de cambio climático me dice que es para más. Entonces no puedo hacerlo porque si no después viene una glosa de Contraloría por sobredimensionar las cosas. Entonces, una es un cambio en los lineamientos, eso es importante. De ahí cuando bajamos al nivel local, viene un cambio en temas de ordenanza. Si ya sabemos que hay cambio climático, entonces ya no nos toca encementar tanto las ciudades. O sea, nosotros mismos en nuestras casas encementamos todo el patio y lo que hacemos es como el equivalente a una lavacara con las paredes. Nosotros mismos estamos propiciando inundarnos. Entonces, ¿qué viene ahí también? Orden en el territorio, ordenanza. Ya ninguna vereda podrá ser cemento total. Va a tener que tener partes huecas o vamos a tener jardineras o vamos a tener que usar bloques huecos para algunas cosas. Las calles que no son probablemente de alto flujo tendrán que tener otro tipo pueden ser adoquines. Pero en esas zonas como sauces que se inundan o samanes, vamos a tener que tener otro tipo de soluciones, ¿no? Reservorios de agua para guardar el agua cuando llueve y sube la marea y para abrirla estos reservorios de desaguar cuando esté la marea abajo, cuando no llueva. Esto hay que tomarlo en cuenta. Y hay que tomar en cuenta lo que pasa alrededor también, pues porque, claro, nosotros tenemos unidades administrativas. Guayaquil, Durán, San Borondón, Salitre, Daule, voy avanzando, ¿no? Pero es el mismo ecosistema. Y como bien dijo Franklin, viene la parte ambiental. Yo aplaudo una mancomunidad o acuerdo que hicieron algunos prefectos de la cuenca del Guayas para trabajar juntos, porque lo que pasa arriba en la cuenca impacta acá abajo en la cuenca. Entonces, hay varias aristas, hay unos trabajos que son individuales, otros trabajos que deben ser en comunidad con los que están con los vecinos, pongámoslo así. Y por último, cuando aterrizamos a los ciudadanos, también tenemos nuestra tarea. O sea, los ciudadanos, cuando estamos en sequía, baldeamos el patio, con manguera limpiamos el carro, dejamos la llave abierta cuando estamos lavando los platos, etc. Entonces, hay acciones ciudadanas, hay acciones de los gobiernos locales y hay acciones del nivel nacional. Todos tenemos que trabajar en esto porque todos estamos afectados. Frente a la costa del Ecuador, la región Niño 1+2 se ha mostrado con alta variabilidad durante las últimas décadas. Y esto lo hace particularmente difícil su pronóstico con un largo plazo. Eso es una particularidad que tiene nuestros océanos. Hay que aumentar las observaciones, eso mejoraría también los pronósticos. Y con las condiciones de cambio climático, los eventos extremos también son más posibles, son más probables. Hemos visto de que en años anteriores, antes del 2023, por ejemplo, tuvimos una seguidilla de eventos La Niña, o un evento La Niña muy larga, luego un evento cálido, que no fue cálido exactamente a lo largo de toda la cuenca, luego una niña que tuvo características débiles y de corta duración, pero que frente a la costa del Ecuador se manifestó con condiciones cálidas. Así que vemos de que el tema de la variabilidad climática es realmente un reto para también el sector académico y científico. Sí. Bueno, la variabilidad climática se compone de varios componentes y en algunos casos pueden de que al unísono respondan y se generen condiciones que son promedio, que son mejores observadas o más fáciles de observar. Estamos hablando de, por ejemplo, cuando sucedió lo del 97-98. Todos esos componentes climáticos permitieron el desarrollo de condiciones cálidas, de tal forma de que se generaron también los impactos que son bien conocidos cuando ocurre un evento El Niño. Pero no siempre esto sucede y respecto al cambio climático también tiende a perturbar el sistema natural de la variabilidad. Entonces, eso pues
permite explicar un poco lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Son varios factores. Esa es una excelente pregunta y hay varias cosas. Y yo no le echo toda la culpa a los GATS. Vamos como ciudadanos. ¿Construyo con el arquitecto ingeniero o con el maestro? No, construyo con el maestro. Entonces ya desde ahí ya tengo un problema porque no hemos hablado de sismos, ahora estamos con inundaciones, ¿no es cierto? Segundo, aquí yo construyo como a mí me parezca, porque esa es mi plata y si había un árbol en la mitad de mi terreno lo volé. Ahora el municipio sí está multando, por si acaso, a los que eliminan árboles de sus propiedades. ¿Ah? Les cuento. Entonces, eso es algo positivo, porque en este caso, si estamos en zonas heladeras, los árboles ayudan a que no se deslice esa zona. Y si estamos con problemas de sequía, los árboles nos dan sombra y bajan la temperatura. Entonces, hay algo por ahí que va mejorando. Las unidades de gestión de riesgo de algunos municipios y prefecturas están muy bien preparadas, sobre todo en los municipios más grandes, Guayaquil, Prefectura del Guayas, San Borondón, Quito, etcétera. Uno puede ver la diferencia. Chone, como hemos mencionado, nosotros acá en lo interno que ha controlado el tema de inundaciones con el sistema de bombeo, Bahoyo, etcétera. O sea, sí hay acciones positivas. Pero aquí este tema de tener nuevas formas de construir y de diseñar ciudades es importante. Y yo creo que aquí hay que hacer un llamado a todos, tanto a los municipios que dan los permisos de construcción, como a los que construyen estas ciudadelas, que por más económicas que la hagan, lo que están haciendo es transferirle el riesgo y los costos de no tomar en cuenta la gestión de riesgo al ciudadano. Porque yo estoy en una X ciudadela, no voy a mencionar, pero sabemos algunas que se han inundado en estas últimas 2 semanas, y yo voy y compro porque el permiso se lo dio el municipio. El constructor consiguió todos los permisos. Entonces yo tengo una sensación de seguridad que está avalada por esto. Y eso tiene que cambiar. Entonces sí hay aquí que hacer un trabajo de concientización en todos los niveles. Y cuando uno vaya a alquilar o comprar una vivienda, o sea, pregunte primero si aquí se inunda. Pregunte. Entonces yo creo que hay esa doble vía. Y aquí estamos en la academia prestos para apoyar a todos los gobiernos locales con la información que necesiten. Y además, a mí me alegra mucho que hay muchos municipios también que contratan a nuestros graduados y por eso también han mejorado sus capacidades en prevención y en reducción del riesgo de desastres frente a las condiciones de lo que pasa ahora. Entonces, nuestro aporte como academia es de doble vía, ¿no? Estamos proporcionando a estos expertos que han hecho que mejore la situación en algunos municipios. También, ojalá que muchos municipios más contraten a los especialistas en estos temas para que puedan mejorar también su planificación. Como en los exámenes, todo lo de arriba, ¿ya? Todo lo dicho. Realmente cuando alguna vez tuve la oportunidad de sobrevolar esa zona y esa era una zona baja con algunos cerros que se bajaron, como usted dice, entonces el agua siempre va a buscar por dónde irse. El momento en que yo encemento y construyo, el agua ya no se infiltra, entonces tiene que rodar por arriba y eso es lo que pasa. Cualquiera puede hacer el ejercicio en su casa, coge una esponja y le pone agua. Llega un momento en que la esponja ya no absorbe el agua, comienza a chorrear el agua por todos lados de la esponja. Ya terminó su capacidad. Entonces, cuando tenemos estas construcciones, hemos suprimido parte de la capacidad del suelo de absorber el agua. Entonces, el agua tiene que buscar un camino y lamentablemente el camino que busca es el de las casas.
Bueno, yo no le puedo decir si seguro se está dando ahorita o no, pero yo sí le puedo decir por mi propia experiencia. Yo viví en el suburbio y hace 40 años en la 39 o 29 del Oro, ¿no? Y se inundó. O sea, eso se inunda. Y la razón es simple. Hemos rellenado el estero salado. Recuerda que el finado Asa Bucarán pagaba a la gente para que rellene el estero salado y daba a comer el terreno de manera oficial. Entonces, al estero salado y lo seguimos rellenando. Usted va ahora a lo largo de Vía la Costa, tenemos un brazo de mar, estero salado, atrás de la ciudadela, pues, Puerto Azul, Belo Horizonte, etcétera. Usted vuela ahí y se está, en este momento, usted va, alguien está tomándose 1 metro cuadrado. Lamentablemente ayer el alcalde dijo de mala forma que se quejan porque una ramita se quebró. No fue una ramita, fueron 10 árboles, y 10 árboles es bastante, 10 manglares. Entonces, si el alcalde se queja así, lamentablemente tuvo un desliz, creo, qué pena. Entonces, todo el mundo hace lo que le viene, como bien dice Pilar, lo que quiere. En mi plata yo pongo esto. Yo tengo Ciudadela, el Parque Samanes. ¿Sobre qué fue hecho? ¿Usted sabe sobre qué fue hecho? Sobre un humedal. Y para hacer ese parque ahí, se bajó un cerro, o sea, doble daño. Se tapó un ducto de agua natural que llevaba todo el agua de la Alborada. Por eso que ahora se inundan más, si ustedes recuerdan, ahora, y comparan con años anteriores, antes del Parque Samanes, se inundaba menos, se inundaba pero menos. Entonces, estamos haciendo las cosas mal. Y parece que es a propósito. Y no es falta de información, no es falta de datos, ¿no? Entonces, con respecto a los aguajes, se anuncian los aguajes. Sabemos que la marea alta está a las 9 de la noche o a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana. Y la gente sale a esa hora igual, comienzan a farrear y toda la cosa. Entonces, creo que gran parte de lo que tenemos, los problemas que tenemos, es de nuestra culpa y, por supuesto, de las autoridades del caso. ¿Alguna otra pregunta? Algo que remedie eso. No hay una urbanización que se llama Bosqueto, pero el bosque no tiene nada. No hay ningún árbol, nada, todo lo quitaron. Eso por un lado. Lo otro, decía usted, doctora, que tenemos que prepararnos para no ser una respuesta solamente, sino una prevención. Pero por lo general, estas cosas se pueden predecir con mucho tiempo, o con qué periodo se puede predecir que vamos a tener una fuerte lluvia, un fuerte temporal, porque hasta el año pasado se hablaba de sequía, por eso no teníamos luz, y entonces las personas pensaban que el invierno iba a ser tan fuerte, y de qué manera entonces podemos nosotros prepararnos. Y la tercera, ¿qué nos espera los próximos meses? Si volvemos en el mes de septiembre a lo que es el estiaje, ¿qué va a pasar el día de las elecciones que mencionaba el doctor Ormaza? ¿Va a llover fuerte? ¿Vamos a tener complicaciones, inundaciones, aguajes? ¿Qué va a pasar? Gracias, perdón. Solamente para no olvidarme lo que pregunta. En Esmeraldas, las lluvias tienden a incrementarse en el mes de abril. En Manabí, un poquito antes, mediados de abril, ¿no? Entonces, las posibilidades de lluvia, no digo que va a llover ese día, pero las posibilidades de lluvias son bien altas para esos días, ¿no? Es más, creo que anoche llovió en Esmeraldas y de manera muy importante. Además, tenemos el aguaje. Y el aguaje no solamente afecta a Guayaquil, ojo, pensamos que solamente afecta a Guayaquil, no, es a todo lo que esté cerca del mar. Y allá tenemos a Muisne, tenemos toda la costa, Esmeralda, Atacama, etcétera, que va a ser afectado por el aguaje. Y ahora roguemos a Dios que no haya un norte, las olas del norte. Creo que no están a la vista, pero hay que ver cómo se desarrolla. Entonces,
posibilidades de que se complique el tema existen. Y creo que para empezar, las juntas electorales deben estar bajo techo, para empezar. Ojalá sea así. Y esté preparada todas las autoridades para un caso de emergencia. Ahora, eso no quise que no llueva en Guayaquil, ojo. Las probabilidades que llueven, ¿verdad? son bastante altas. Eso, Pilar. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Usted por qué está con chompa? Exacto, ¿no? Entonces sabe que en la mayor parte de los lugares el aire acondicionado lo ponen muy alto y ha tomado sus medidas de prevención. Igual, si usted va a irse el sábado a jugar fútbol, no se va a ir con chompa porque sabe que va a hacer calor. Entonces, aquí todos los municipios tienen que hacer un plan de desarrollo y ordenamiento territorial al inicio de la gestión. Ese plan incluye 2 cajas de herramientas, llamemos así, 2 directrices, 2 lineamientos, un recetario para cambio climático y un recetario para gestión de riesgo. ¿Por qué menciono cambio climático? Porque con cambio climático se exacerban los extremos, lo que dijo Jonathan. Con cambio climático puede hacer que más frecuentemente tengamos sequía e inundaciones. Hemos pasado sequía desde el 2021 más o menos hasta el 2023 inundación, 2024 sequía, una inundación, una parte de sequía, ahora inundación. Entonces, pasamos de un lado al otro rápidamente. La prevención, ¿qué significa? Que yo con esas herramientas como municipio tengo que ver mi territorio y ver la población que está en mi territorio. Porque puede ser una zona que se inunde y no vive nadie, no me tengo que preocupar de eso. Entonces tengo que tener estos mapas como los que presenté, que me dicen dónde debo actuar. Y esa actuación ahí, eso es prevención del riesgo, eso es gestión del riesgo, eso es mitigación del riesgo. Si yo actúo en esos lugares. No tiene que estar lloviendo ni tiene que haber sequía. Yo ya sé que tengo problemas ahí, que los puedo tener. Entonces, tengo que actuar ahí. Esas cajas de herramientas, si no me equivoco, están disponibles como que 2017, más o menos. 8 años. Al menos 3 grupos de 3 generaciones de alcaldes, pongamos así. Tendrían que haber utilizado esto y haber hecho un plan de largo plazo. El otro problema que hay es que viene una autoridad y borra y va de nuevo. No, vean lo que pasó antes y utilicen. Y como bien decía, hay que tener un plan maestro para reducir esto en el largo plazo y llegar a un acuerdo de que hay que resolver el problema de la ciudad, independiente de qué color tenga el partido del alcalde, alcaldesa que esté arriba, porque el problema lo seguimos teniendo los ciudadanos. Entonces, ese es el tema de prevención. No es que hago frente a lo que está pasando. Frente a lo que está pasando se llama respuesta. Eso es ya cuando no pude hacer algo, pero puedo hacer algo antes. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos memoria corta. Si deja de llover, nos olvidamos de las inundaciones. Y si hay sequía, estamos pidiendo agua, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos que ya pasamos por lo mismo. Entonces, hay que actuar ahora, pensando en que esto se repite con mayor frecuencia y que vamos a tener problemas. ¿Y cuando nosotros hacemos caso? Es cuando nos afecta el bolsillo. Entonces, desde 1982 hasta el 2022 más o menos, Ecuador en temas de riesgos perdió 142.000 millones aproximadamente, que si lo dividimos por esos 40 años, son como 3.740 millones de dólares por año, que supera el mínimo de presupuesto que deben tener educación y salud. ¿No es cierto? O sea, que nos hemos comido el presupuesto de educación y salud por no trabajar en reducir el riesgo de desastres. Y lo que no nos damos cuenta es que sí nos llega al bolsillo, pues. Porque si usted va a un mercado y pregunta por la libra de pimientos o la libra de tomates, ha subido de precio. ¿Y cuánto ha subido? Alrededor de un 40%. ¿Quién paga eso? Nosotros los ciudadanos. Entonces, hagamos el ejercicio de trabajar en prevención. Como decía antes, desde el ciudadano, la autoridad local y la autoridad nacional. Sobre los pronósticos. En el corto y mediano plazo tenemos un diagnóstico de precipitaciones para el mes de abril que va a seguir siendo por sobre el promedio, como lo ha venido siendo tanto febrero como el mes de marzo. Las advertencias meteorológicas del Instituto de Meteorología
son una herramienta fundamental en el corto plazo para la evaluación de los eventos extremos. Y actualmente estamos bajo la advertencia meteorológica número 20, desde el 3 de abril hasta el lunes 7 de abril. Es muy probable que en la siguiente semana otra advertencia se genere, porque también tenemos la lectura de que los primeros 15 días del mes de abril sería muy lluvioso. Entonces eso es lo que tenemos como pronósticos para el mes de abril, lo cual también ha sido emitido por el Instituto de Meteorología y por el Comité del Estudio Regional del Fenómeno del Niño. Bueno, el tema con hacer un pronóstico a tan largo plazo es que primero estamos en un mes en los cuales los pronósticos a largo plazo tienen el efecto de tener un bajo nivel de asertividad. Esto es por la barrera de predictibilidad de primavera. Lo que tenemos al momento es que al menos lo que arrojan los modelos es que para los meses de mayo, junio, julio las condiciones son en promedio en precipitación para la región del norte de Sudamérica. Esto incluye Colombia, Ecuador y Perú. No se ve tan crítico en el tema de lluvias y caudales de ríos, por ejemplo, como sí lo fue el año pasado. Para el tema de niño y niña tenemos de que las condiciones niña en el Pacífico Central van dando paso a condiciones neutrales y estas se mantendrían también en el segundo semestre del año. Depende mucho de cómo se va a desarrollar las anomalías frías, si va a ser a lo largo de todo el Pacífico tropical, si solamente se encierran en el Pacífico Central o se manifiestan solamente en el Pacífico Oriental. Usted va a encontrar en ese mapa, hecho por el Met Office, los meteorólogos británicos, que la niña produce lluvias en febrero y marzo, todo lo que es la parte oriental nuestra, la parte oriental de Colombia y hacia Panamá un poco. Pero está dicho, o sea, y un poquito llega al norte de Perú, en niño. O sea, para febrero y marzo. Están ahí los gráficos. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? No creería que no. No sé si brevemente podremos un poco concluir sus intervenciones como para terminar y luego si algún medio tiene alguna pregunta específica o alguna entrevista en particular con alguno de nuestros expertos, podemos hacerlo después que terminemos. Bueno, para concluir y rematar otra vez, tendremos el pico del aguaje el día domingo de Ramos, el día de las elecciones, con posibilidades de lluvias importantes, yo diría, inclusive en el norte de Manabí y Esmeraldas, para hablar solamente de esa zona. Lo más importante es entender que si tuvieron problemas en febrero y marzo con inundaciones en un lugar, es probable que se repitan en el mes de abril. Entonces, hay cosas que los ciudadanos podemos hacer para prevenir daños en nuestros bienes y para prevenir problemas también en salvaguardar nuestras vidas. Si hay un anuncio de que habrá inundaciones, tratemos de estar en nuestras casas en horas que haya luz para poder, luz del día me refiero, para tomar todas las precauciones del caso, ¿no? Y si estoy atravesando algún tipo de vía dentro de la región que se inunda, hay también canales oficiales que dicen cómo están las vías. Entonces, ¿por qué? Porque no hay señalética que me separe el borde de una carretera de una guardarraya y entonces hay peligros de accidentes. Siempre debemos estar preparados para los eventos hidrometeorológicos. En la costa siempre llueve, especialmente para los meses de febrero y marzo, y siempre debemos de tomar estas prevenciones y estas acciones de preparación. Y desde el esquema ciudadano también es posible hacerlo. Lo más importante es mantener limpios los drenajes y no botar basura. No solamente es cuestión de los gobiernos locales o del gobierno central, sino acción ciudadana también es posible hacerlo desde todos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes tres, nuestros profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar del Pol. Agradecemos su presencia, el interés demostrado a esta convocatoria y si tienen alguna entrevista en particular, pues estamos a su disposición. Buen día con todos.